Hola a todos, mi nombre es René, pertenezco a la iglesia de Villarrica. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir esta reflexión bíblica con cada uno de ustedes, anhelando en mi corazón que el Señor les bendiga y sea con cada una de sus vidas. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, nos encontramos con el apóstol Pablo relatando su conversión ante el pueblo, en su defensa ante el pueblo. Nosotros conocemos al apóstol Pablo, conocemos su historia. Eh, Conocemos que él era un hombre que perseguía a la iglesia, eh, pero que el Señor lo llama. Conocemos la historia cuando él va camino a Damasco y el Señor sale a su encuentro y, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y lo envía a Damasco a un hombre llamado Ananías, que ora por él para que él recobre la vista. Y ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, el verso 12 en adelante, dice: entonces uno llamado Ananías, relatando Pablo, dice: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Quería que pudiéramos meditar en estas tres cosas. Dice que Dios llamó a Pablo para que conozca su voluntad, para que vea al justo y para que oiga la voz de su boca. Nosotros cuando vemos la palabra del Señor, y hay un relato también de Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 16, dice el Señor a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Qué lindo es y hermoso es poder ver en las Escrituras cómo el Señor te ha llamado, cómo el Señor me ha llamado. Y no es que nosotros lo elegimos a Él, no es que nosotros lo escogimos a Él, sino que Jesús dice que no fuimos nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros, con un propósito, para que vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y el apóstol Pablo relata su conversión y dice que Dios lo llamó para que conozca su voluntad, para que vea al justo, para que oiga la voz de su boca. Hermano, podamos nosotros meditar en esto y entender que Dios nos ha llamado para que conozcamos su voluntad, para que le veamos a Él, para que oigamos su voz, para que llevemos fruto. No nos ha llamado para ser un número más, o para ocupar un puesto en la banca, o para ir el domingo al culto y volver a mi casa, sino que Dios te llama para que tú conozcas su voluntad, para que tú hagas su voluntad, para que hagamos su voluntad, para que oigamos su voz, para que demos fruto, para que crezcamos. Dice la Biblia que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que así como el pámpano no puede dar fruto si no está en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en el Señor. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde Jesús habla de que Él es la puerta, de que Él es el buen pastor, y Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos ovejas del Señor, y como ovejas dice la palabra del Señor que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que nosotros podamos en este tiempo meditar en esto. Le invito a poder meditar en lo que el Señor le dice a Pablo, en lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, que Él nos ha llamado para que conozcamos su voluntad, nos ha llamado para que le veamos a Él, nos ha llamado para que oigamos su voz, no para hacer nuestra voluntad, no para vivir a nuestra manera, sino que para que hagamos su voluntad,
para que demos fruto, para que como ovejas escuchemos su voz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nuestras vidas, y debemos vivir conforme a su palabra, debemos vivir conforme a su voluntad. Hermano, que el Señor te bendiga en esta mañana, en este día, y que podamos nosotros reflexionar en la palabra del Señor.